A nombre de Sodesa Consultores, les damos la bienvenida a esta plática que llevaremos referente a temas selectos, declaración anual, personas físicas 2024. Antes de empezar, si me pueden apoyar para saber si es que el audio se escucha bien y se visualiza la presentación de forma correcta. Si quieren hacer uso del chat y o en dado caso, si desean hacer la apertura del micrófono, se los agradeceré. Dice Braulio. Audio y video bien. Muchísimas Todo gracias, mi bien, muchas querísimo gracias. Braulio. Braulio, ¿de dónde nos visitas? Linda. Todo bien, muchísimas gracias, Linda. Braulio y Linda, de la Ciudad de México, Iztapalapa. Muy bien, bienvenido. Erika, buenos días, todo perfecto. Ciudad de México, excelente. Elizabeth, buenos días, audio y video muy bien, gracias. Bienvenida, mi querísima Elizabeth. Eh, por acá tenemos también a Elizabeth, tenemos a Linda. Fuerte abrazo a Sinaloa, a Culiacán, mi querísima Linda. Rosa María, todo correcto, buen día, buenos días. Ok, pues bueno, eh, de hecho el material se les está compartiendo por este medio para que lo puedan bajar. En dado caso que tengan problemas para poder bajar el material, por favor, manden un correo a donde solicitaron el link para la junta a efectos de que les hagamos traslados del mismo. Y bueno, para recordarles que todos los miércoles tenemos este tema de café fiscal, café entre colegas, y básicamente tocamos puntos finos a efectos de verificar, de advertir qué temas trae la autoridad en su eh, mecánica, en su medida de fiscalización, que dicho sea de paso, cada día es mucho más agresiva, mucho más aguda. Es decir, ha llegado o se está presentando una serie de revisiones por parte de la propia autoridad, y lo que queda como comunidad, y por eso lo vamos haciendo, es precisamente el poder hacer estos comentarios, el poder hacer esta sinergia directamente con los participantes a efectos de poderles comunicar, de poderles participar, de poderles informar qué es lo que la autoridad visualiza en sus revisiones, y este es un tema de poder compartir mutuamente. Para aquellas personas que nos visitan de primera ocasión, les comentamos que tenemos un grupo de WhatsApp en el cual tenemos temas de carácter contable, fiscal, legal. En cierto momento, si alguien tiene algún tema, ahí lo van filtrando y se van retroalimentando. El objetivo de este grupo precisamente es el mantener una sinergia, una retroalimentación y el podernos ayudar mutuamente. Ok, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con con esta plática del día de hoy. Por favor, Jonathan, si me puedes apoyar en la parte de los participantes que están en sala de espera para que podamos admitirlos, por favor. Ok, pues bueno, quisiera establecer la primera temática en el cual estamos obligados como personas físicas al pago de los impuestos. Es decir,
La propia Constitución y la propia ley del impuesto sobre la renta nos indica, y esto para las personas físicas, de acuerdo al artículo 90 de la propia ley, que las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos, ya sea en efectivo, en bienes, en crédito y o en servicio o de cualquier otro tipo. Si al fin del día una persona física llega a obtener un ingreso, entonces está obligado al pago del impuesto. Esto es importante tenerlo presente, ya que en múltiples ocasiones tenemos estas figuras de que hay una enajenación de casa-habitación. Allá hay un ingreso. Tenemos un tema de que recibimos un donativo. Allá hay un ingreso. Tenemos un tema de que recibimos una herencia. Allá hay un ingreso. Sin embargo, como al fin del día y para efectos jurídicos, estas figuras en particular, pues establecen el tema de que para que tenga una o se cumpla la eficacia jurídica, estas operaciones deben de ser ante fedatario público. Y consideramos, creemos en múltiples ocasiones, que al fin del día, como ya la operación se realizó ante el notario, estamos eximidos de las obligaciones fiscales. Y es lo que vamos a recordar el día de hoy. Básicamente, si podemos vislumbrar este artículo 90, la propia ley nos dice que por los ingresos que tenga la persona física. Sin embargo, no nos da una definición la propia norma de qué es un ingreso. Por lo cual, entonces, tenemos este tema de dentro del derecho, este punto de las tesis, jurisprudencias, que algunas de ellas se convierten en fuente del derecho como tal. Y una definición de un ingreso es cualquier cantidad que modifica de forma positiva el haber patrimonial. Cualquier cantidad que modifica de forma positiva el haber patrimonial. Pensando que se da este tema de la herencia. Al fin del día, la persona física que recibe la herencia tiene una modificación en su haber patrimonial, puesto que no se genera una deuda aparejada con esa donación que está recibiendo. Bajo ese orden de ideas, entonces, ahí hay un ingreso, el cual se tiene que declarar. Sin embargo, e insisto, como este tipo de figuras, para que se tenga la eficacia jurídica, debe ser ante fedatario público, entonces consideramos que como ya la operación se realizó ante dicho fedatario, entonces ya no tenemos el tema de informarle a la autoridad fiscal. Dentro del tema de la parte fiscal, básicamente lo que se busca es que el gobernado, el contribuyente, por aquellos ingresos que obtiene de naturaleza propia de su actividad, son los que graban directamente, son los que van directo al pago del impuesto. Sin embargo, existen figuras adicionales, como insisto, estas que acabamos de mencionar, los donativos, las herencias, enajenación de casa habitación. Y como un tema extraordinario,
la propia normatividad considera que esos ingresos, si se cumplen con ciertas características, estarán exentos del pago del impuesto. Es por ello que le da esa figura de exención, ya que no son figuras que provienen de una actividad realizada día con día. Y estos estímulos de la exención que aplica la normatividad precisamente lo es así, un estímulo. Sin embargo, hay que cumplir tajantemente con requisitos, ya que si no se da esa formalidad en el cumplimiento de la declaración, no obstante que la norma los considera exentos, se puede romper esa exención y esos ingresos tipificados en la propia norma como exentos se pueden convertir en ingresos gravables. Bueno, esto lo comentamos porque son situaciones a las que nos estamos enfrentando hoy en día, en el sentido de que la autoridad precisamente está determinando créditos fiscales por estos temas de no haber presentado la información en la declaración anual. Por eso es importante dividir precisamente esta metodología para poder cumplir y tener derecho a la misma exención. El artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que entonces las personas físicas que obtengan ingresos están obligados a presentar una declaración anual. Y también nos establece este artículo 150, y nos señala que en dado caso de que el contribuyente haya obtenido ingresos exentos, entonces se puede dar esa parte de eximirle esa obligación al contribuyente y establezco, se puede dar, ya que el tema es que en preciso y en particular existen 6 conceptos que para que impere la exención, sí y solo sí, se debe de presentar la declaración anual, ya que en dado caso y en sentido contrario de que no se presente la declaración anual, entonces esos ingresos se considerarán como gravables y la autoridad, sí, efectivamente, aplicará sus mecánicas, aplicará sus facultades de fiscalización y entonces va a detonar un pago de impuestos por esos ingresos. Pues bueno, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la que regula el tema de los ingresos exentos, en su fracción 17, 19 y 22, nos indica que los viáticos, la enajenación de casa habitación y las herencias y los legados estarán exentos. Sin embargo, para que dicha exención tenga la eficacia jurídica, sí y solo sí, se deben de presentar, se deben de informar en la declaración anual. La declaración anual viene dividida por capítulos: salarios, honorarios, actividad empresarial, reciclo, entre otros. Y trae una parte informativa donde tenemos que informarle a la propia autoridad de este tipo de ingresos, puesto que si en dado caso no lo hacemos, entonces ese derecho de exención
que marca la ley en este artículo 93 se llega a desvincular. Y en ese momento en el que se desvincula, entonces estos ingresos se considerarán gravados para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Y sí, desafortunadamente tenemos ya algunos casos en los cuales precisamente este tema de la enajenación de casa habitación, y nos dice la propia autoridad que estará exento hasta 700,000 UDIs. El excedente quedará grabado. En preciso, entonces, de estos casos que tenemos ya créditos por parte de la autoridad, el contribuyente nos externa que, bueno, precisamente como fue una operación que se realizó ante fedatario público, entonces consideraron, pensaron que ya no tenían obligación de hacer algún movimiento adicional, puesto que, cumpliendo con esa formalidad, se confiaron. El punto radica en lo siguiente, que recordemos que estas operaciones en particular, la enajenación de casa habitación y las herencias y los legados, eh, uno de sus principios de validez es que tiene que ser ante fedatario público. Y el notario, recordemos que está obligado a informarle al SAT de todas las operaciones que van realizando mes con mes, de todos los contratos, de todas las, si es que hubo actas de asamblea, ordinarias, extraordinarias, todo eso lo informa el fedatario público. Y eso ya obra en el expediente del SAT. El SAT ya tiene dicha información. Entonces, lo que hace el SAT es verificar que lo que le está proporcionando el notario corresponda con lo que el contribuyente debería de haber presentado, debería de haber informado en la declaración anual. Y también un tema importante, los viáticos. Lo curioso es lo siguiente, el artículo 93 establece en su fracción 17 que los viáticos se considerarán exentos siempre y cuando se compruebe con un CFDI dichos viáticos. Hoy por hoy hemos encontrado en múltiples ocasiones que las empresas no están timbrando los viáticos. Derivado de ello, puede haber un problema radical dentro de la organización. Y se puede romper ese vínculo de la exención. Porque adicionalmente se deben de informar en la declaración anual como persona física. Fíjate lo grave, lo delicado que es la declaración anual. La autoridad, por lo que correspondió al año 2023, 2024, pues realmente no hizo modificaciones en las leyes fiscales. No hubo una reforma como tal. 2025 no hubo una reforma como tal. Sin embargo, la trazabilidad de la fiscalización que ha empleado el SAT y lo va cumpliendo cabalmente es de acuerdo a lo que se presenta en este famoso
plan, si me lo permites llamarlo de esta forma, es un plan nacional que es el famoso plan fiscal. Y en ese documento se establece una serie de regulaciones. Nos indica la mecánica en la que la autoridad efectuará esas facultades de comprobación. Y va muy ligado hacia el tema de las declaraciones. Declaración anual personas morales, declaración anual personas físicas. Por lo cual es importante tener la información preparada para poder presentar nuestra declaración anual. Entonces, estos conceptos, no obstante que la ley ha considerado como exentos, para que sea efectiva esa exención, es requisito que sean declarados, que sean informados en la declaración anual. Y dentro de la declaración anual, efectivamente, viene un recuadro de datos informativos. Basta con informarlos en dicha declaración. Adicionalmente, nos indica la propia autoridad que si el contribuyente tuvo en cierto o en cierta medida un donativo o tuvo algún préstamo o recibió un premio, ya sea en lo individual o en su conjunto, hayan excedido de 600,000 pesos, entonces se tendrá que informar también en la declaración anual. ¿Cuántas veces hemos visto estas operaciones? Y he aquí un punto vertebral y medular. La cuenta bancaria es personal, porque ya nos encontramos en múltiples ocasiones que entonces como el primo, el amigo, el compadre, el pariente no tienen cuenta bancaria, entonces te solicitan que si pueden depositar a tu cuenta. Y en ese momento en el cual el depósito recae en la cuenta bancaria, entonces la propia autoridad puede presumir que fue un donativo, que fue un premio, que fue un préstamo. Y realmente entonces el problema serio y medular lo tiene la persona física. Y esto lo encontramos en múltiples ocasiones. En especial con estos negocios en cadena, en pirámide, donde entonces hay una persona que se considera el que va a administrar los fondos y ahí recaen todos los depósitos por comercialización de productos. De esa cuenta se le paga al proveedor, se dispersan comisiones y nos queda claro que el ingreso de la propia persona física no fue el total de los depósitos. Sin embargo, para efectos fiscales, la carga de la prueba está a cargo del contribuyente, porque ahora tendrá que demostrar que ese dinero que recibió no fue un ingreso.
Y adicionalmente, y bajo este orden de ideas, tendrá que desvincular ese, esas operaciones con el múltiple de personas que estuvieron depositando. Por ello es muy delicado, muy delicado este tema de las cuentas bancarias de las personas físicas. Y entonces nos indica la propia normatividad que en tratándose de préstamos, de donativos y de premios, también se tendrán que informar a la propia autoridad. Y más allá de ello, se tendrá que demostrar que realmente se recibió un préstamo, se recibió un donativo. Porque entonces cuando tenemos depósitos en nuestras cuentas bancarias y no podemos identificarlos y no hemos pagado impuestos, lo que nos sugieren es que le argumentemos a la autoridad que se trató de un préstamo. Sin embargo, se va a tener que acreditar y se va a tener que demostrar que realmente ese dinero que se recibió tuvo la figura de préstamo. Y digo, estos son puntos importantes que hay que tomar en cuenta y son dentro de las herramientas que tiene el SAT como medidas de fiscalización. Ya a grandes grupos, ya a grandes operaciones, precisamente el SAT interactúa con la unidad de inteligencia financiera lobby. Y precisamente van vinculando este tipo de operaciones, porque entonces, como hacen un tema de llevarlo en carrusel, ¿qué quiere decir esto? Que entonces la persona A le deposita a la persona B le deposita a la persona C le deposita a la persona D. Y creen o pretenden desvincular ese dinero que se recibió. Sin embargo, la autoridad se fija su acción en quien recibió de primera instancia ese recurso. Y ahora entonces va a tener que demostrar la aplicabilidad del mismo. Y entonces, esos depósitos que tenemos en cuentas bancarias no declarados y que argumentamos que son préstamos, que son donativos, que es un premio, se le tiene que demostrar, se le tiene que demostrar a la autoridad. Porque entonces, fíjate nada más, de acuerdo al artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, la propia autoridad crea una figura y le llama discrepancia fiscal. Y entonces utiliza una serie de elementos para poder tipificar la discrepancia. Y entonces este artículo 91 te dice que la persona física podrá ser objeto de fiscalización cuando se compruebe, y fíjate lo que establece la propia normatividad, que el monto de las erogaciones en un año de calendario son superiores a los ingresos declarados por el contribuyente. Entonces, aquí impera una primera figura, que el contribuyente debe de presentar una declaración anual. Es una obligación.
Y segundo, que entonces cuando la autoridad identifique que el contribuyente tiene más erogaciones que ingresos, puede tipificar la discrepancia fiscal. Y entiéndase por erogaciones todo aquello que represente gastos, adquisición de bienes, depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras y tarjetas de crédito, es decir, gastos. Recordemos que, o la pregunta sería, bueno, ¿cómo puede la autoridad identificar mis gastos? Todo esto lo va a hacer sí, solo sí, a través de un concepto conductor, que es la cuenta bancaria, que son los comprobantes fiscales. Y recordemos que concatenado con estas actividades tenemos actividades vulnerables, la famosa, bueno, catalogada como la ley contra el lavado de dinero. Y existe un catálogo de actividades, pero me voy a referir a dos o tres en concreto. La industria de la construcción. Entonces, si vamos y adquirimos una casa, se le informa a la autoridad. La venta de vehículos. Si adquirimos un vehículo, se le informa a la autoridad. Agencias de viaje. Si realizamos un viaje, se le informa a la autoridad. Y la autoridad entonces ya tiene información en su base de datos del contribuyente. Más las adquisiciones que va haciendo, porque entonces, si hablamos de adquisiciones de inmuebles, para que tenga esa eficacia jurídica, debe de ser ante fedatario público. Y recordemos que entonces los notarios están obligados a informarle al SAT. Entonces, la autoridad ya va a tener detectado si adquiriste un inmueble, si adquiriste un predio o lo que haya sido. Si hay depósitos en la cuenta bancaria. Recuerda que el artículo 55 de la ley del impuesto sobre la renta obliga a las instituciones financieras a informar de las operaciones realizadas. Y ahorita vamos a darle un punto para ir haciendo un cierre del día de hoy en cuanto a estos temas que consideramos que son de importancia, considerarlos, tenerlos presentes, puesto que llega la declaración anual y no hacemos el cierre completo de la información y entonces al día de hoy, clientes que tenemos, pues bueno, realmente tienen un verdadero dolor de cabeza. Y las operaciones que vas realizando con tu tarjeta de crédito. Si nos damos cuenta, todo esto va relacionado con erogaciones. Entonces dice la autoridad, bueno, gastaste en en estas operaciones, hiciste adquisiciones de estos activos, tuviste depósitos, realizaste erogaciones en tu tarjeta de crédito. Y todo esto suma 1 millón de pesos. Y en la declaración anual me indicas que tuviste como ingresos 300,000 pesos. Entonces, la autoridad va
comparar los 300 contra el millón y la diferencia lo va a tipificar como una discrepancia fiscal. Y hay que aclararle a la autoridad que por esas adquisiciones, si bien es cierto que se declararon 300,000, también te informo, autoridad, y aquí están los datos informativos, que hice una enajenación de casa habitación. Y aquí te pongo la información. Aquí te la presento. Tuve un donativo. Aquí te presento la información. Obtuve un préstamo bancario. Aquí te presento la información. Y es como se puede configurar la prueba que tiene que realizar el gobernado para desvincular la discrepancia fiscal. Ahora, nos establece la propia normatividad que hay depósitos que no se consideran erogaciones. Cuando una persona realiza gastos por cuenta de terceros, vamos a pensar que Martín, ingresos por honorarios, va a realizar una gestoría de su cliente y para lo cual se indica que va a requerir una serie de recursos para realizar esa gestoría. Bueno, se tiene que acreditar que el dinero que recibe Martín fue para realizar erogaciones por ese tercero. Y no es acreditar a través de un dicho. En materia fiscal y en particular, la forma de acreditar es a través de pruebas. Entonces, sí, a ver, autoridad, te demuestro que el dinero que yo recibí lo erogué porque pagué este material. La factura se expidió al tercero y esa entrada y salida, pues realmente no fue un ingreso, ya que no modificó mi haber patrimonial. Yo no tuve ningún beneficio de ese recurso. Y asimismo, también los traspasos entre las propias cuentas bancarias del contribuyente. Si tienes Bancomer, si tienes Banamex, entonces si haces un traspaso de Bancomer a Banamex, esas transacciones no se considerarán ingresos. Adicionalmente, te establece la normatividad, te indica que los traspasos a cuenta del cónyuge o los ascendientes en descendientes en línea recta de primer grado. Y normalmente esta figura o estos traspasos van aparejados con una figura, que es el donativo. Ahora, ¿qué erogaciones sí se presumen que llevan o que son ingresos? En dado caso, si no estás inscrito en el RFC y la autoridad ha detectado gastos, adquisiciones, depósitos, inversiones y erogaciones en tarjetas de crédito, entonces va a tipificar que hay un ingreso omitido. ¿Cómo es posible que hayas realizado toda esa serie de erogaciones y no hayas presentado o no estés inscrito en el RFC? Cuando no se presente la declaración. Por ello, importante presentar
la declaración. Y el único mes para presentar la declaración es el mes de abril. Llevas todo en regla. Tienes perfectamente bien toda tu información, la tienes documentada. Sin embargo, por el solo hecho de no haber presentado la declaración, entonces la autoridad puede considerar que las erogaciones se van a presumir o te las va a presumir como ingresos. Y o cuando la autoridad detecte que la declaración que estamos presentando eh, tiene ingresos inferiores a las erogaciones. Es decir, el tema de la pérdida en la persona física es delicado. Y no quiero decir que no puedas tener pérdida. Claro que sí. El tema es que debemos de acreditar perfectamente bien el origen de la pérdida. Realmente todo esto lleva una temática. Hay que tener información totalmente clara, oportuna. Y de hecho, digo, a aquellas personas que nos quieran acompañar a este curso de la declaración anual, personas físicas, veremos todo lo que se presenta. El tema es que incluso el prellenado de la declaración no quiere decir que la información sea correcta. Insisto, tenemos que verificar y la realidad es que este caso práctico que llevaremos en el tema de la declaración anual, veremos todas esas imprecisiones que se llegan a realizar, que no se llegan a visualizar y que en un futuro inmediato la autoridad está ya presentando sus facultades y está solicitando al contribuyente que aclare dicha situación. Fíjate lo delicado. Entonces, cuando no podemos acreditar de dónde vienen los recursos, indicamos que es un donativo. Haz que fue un donativo. Sin embargo, los donativos deben de pasar ante fedatario público. Y con esta tesis, como al fin del día las propias leyes civiles no establecen un monto como tal, estas tesis nos van indicando y te dice que cuando la operación exceda de 5,000 pesos, deberás de presentar o deberá pasar ante fedatario público dicha operación. Es decir, vamos a tener que hacer un recorrido del año, la cuenta bancaria, y depurarla al 100% para saber qué sucedió. E incluso para ir cerrando la plática del día de hoy y pasar al tema de las preguntas, en múltiples ocasiones he leído que indican que lo que se permite realizar en efectivo ante el SAT para que no tengas problema son las operaciones en efectivo superiores a 15,000 pesos. El artículo 91 ha quedado claro y establece que son erogaciones los depósitos en efectivo, los depósitos en cuentas bancarias, perdón. No está estableciendo
un mínimo y un máximo. Cualquier depósito en la cuenta bancaria y que no se pueda acreditar que es un ingreso exento, entonces estamos obligados a pagar el impuesto por ese recurso. Sí, sí hay un tema de los 15,000 pesos, pero los 15,000 pesos, de acuerdo al artículo 55 de la ley del impuesto sobre la renta, es a efectos de que las instituciones financieras le informen al SAT mes con mes. Y dice el artículo 55 que cuando un contribuyente tenga operaciones en efectivo o depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos, entonces el sistema financiero estará obligado a informarle a la autoridad. Fíjate el punto radical. Esta es una obligación para el sistema financiero. Sin embargo, esto no te exime de que tengas que pagar el impuesto correspondiente. Entonces, insisto, en múltiples ocasiones he verificado alguna información donde te establecen que si es menos de 15,000 pesos, entonces no estarás obligado al pago del impuesto. Y esto no funciona de esa manera, puesto que ya hemos tocado cada uno de los artículos y las obligaciones correspondientes. Y todo esto que les comentamos es con conocimiento de causa, porque entonces tenemos precisamente créditos de contribuyentes que han recibido depósitos, no los han declarado y la autoridad entonces pide una aclaración. Y es donde el tema se empieza a enredar con esta información. Pues bueno, esto es lo que tenemos para el día de hoy para informarles, insisto, estos temas son de especial tratamiento porque los consideramos muchas veces como parte de obligación de un tercero, como puede ser el notario, como puede ser ese tercero de la inmobiliaria, que entonces como ya informaron, nosotros no tenemos obligación de hacer algo al respecto. Y entonces estamos visualizando qué sucede si en dado caso no informamos a la autoridad de dicha situación. Vamos a pasar a este tema de preguntas. Vamos a ver esto que han puesto en el chat con todo gusto. A ver, vamos a ver estos puntos. Gracias por el material. Gracias. Maestro, si a ver, nada más déjame pasar por mis lentes y con todo gusto. Denme un segundo. Listo. Dice, maestro de Berta Ramos, si una ama de casa vendió un terreno y el notario le calculó el impuesto y lo enteró, ¿ella debe de presentar alguna declaración? Debe de presentar efectivamente su declaración anual, Berta. De primera instancia, Berta, la venta del terreno no es un ingreso exento. Lo que está exento, Berta, es la enajenación de casa habitación. Hay un capítulo específico para el tema de la venta del terreno.
El notario va a hacer un cálculo para retenerle el impuesto como tercero retenedor. Sin embargo, la ama de casa obtuvo un ingreso. Va a hacer el cálculo correspondiente y lo va a comparar contra lo retenido, que normalmente no hay impuesto a declarar. Sin embargo, ese tema de no presentar la declaración, recordemos que entonces, Marta, la autoridad puede tipificarlo como un gasto, porque recordemos que dentro de los gastos son los depósitos en cuentas bancarias. Entonces, sí hay que tener cuidado con ese tema en particular. E incluso, Marta, ahora que tengamos el curso de la declaración anual, precisamente tocamos la venta del terreno y vemos el cálculo correcto. María Eugenia, la venta de una casa que rento, ¿puede considerarla exenta como si fuera mi casa? Bueno, Maru, recuerda que para efectos de poder considerar la exención, y esto te lo va a pedir el fedatario, hay que acreditar que realmente fue casa habitación. Entonces, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta te indica los requisitos, ya que si no cumples con esos requisitos, se rompe la figura de la casa habitación y entonces sería el tema como la venta de un inmueble. Eh, Pedro, mi estimado Pedro, un fuerte abrazo, buenos días. Sí, ahí te veo, Pedro, en el chat de Sodesa activo, mandando ahí información. Muy buenos días, mi estimado Pedro. ¿Me pueden contestar si la casa que daba en arrendamiento y la vendo, puedo considerarla el ingreso exento como si fuera mi casa habitación? Bueno, ya hicimos el comentario correspondiente. José Luis Caballero, Martín, ojalá y puedas hacer el curso presencial de personas físicas. Saludos. Lo tomamos en cuenta, mi estimado José Luis. Ponme, José Luis, por favor, hacia abajo. ¿Qué es más factible para ti si tomarlo entre semana o el fin de semana? Por favor, oriéntame. Eh, Rosa Elia. Hola, buenos días. Me gustaría tomarlo presencial, correcto. Sí es importantísimo esa parte del presencial. Consuelo Solorio dice, la venta de un automóvil se tiene que facturar si solo estoy dando de alta por sueldos y salarios. Pues el tema, eh, Consuelo, es que sí, sí se debe de facturar. Porque recordemos que incluso es parte de la legitimidad que se le está dando a esa operación. Ahora, incluso, Consuelo, te platico lo siguiente. Y digo, a lo mejor no es el caso, pero déjame, te hago el comentario. Cuando tú vas a una concesionaria de autos y compras un automóvil y tu auto lo dejas, lo entregas a cuenta del nuevo automóvil, realmente, bueno, cuando tú haces tu operación, recuerda que precisamente como la venta de autos es un tema de actividades vulnerables, pues te checan toda la información. O sea, la concesionaria te checa toda la información de que estés en regla. Paso seguido,
te entregan tu auto, tú entregas tu auto, y de tu parte ya no haces más movimientos. Y en el transcurso del tiempo, la autoridad te requiere y te establece, usted tiene ingresos por la venta de un automóvil realizado con la factura tal. Y la pregunta es si yo nunca realicé una factura. Pues a estas concesionarias se les faculta para que puedan facturar por cuenta del contribuyente. Es decir, quien hizo la factura fue la concesionaria. Nunca te lo notificó. Normalmente no lo notifican porque lo que le interesa a la concesionaria es la venta de autos. Oye, pero tenía nada más ingresos por salarios. Sin embargo, cuando fuiste a comprar la unidad, te pidieron todos tus requisitos. Y en ese momento, entonces, tienes que hacer la actualización de la información. Incluso, Consuelo, hay dentro del caso práctico, traemos enajenación de casa habitación, traemos enajenación de inmuebles, que es un terreno, traemos enajenación de automóviles, precisamente por todo esto que se presenta día con día y en dado caso, se deja de presentar la información, Consuelo. Jorge Saldívar, una duda. Para el caso de intereses recibidos de instituciones que no son parte del sistema financiero, por ejemplo, Finestra, sé que se retiene el 30% de los ingresos, ¿correcto? Nominales a cuenta del ISR, pero ¿qué hay con el IVA? ¿Causa IVA? El inversionista tiene que hacer factura, fundamento legal. Efectivamente, mi estimado Jorge, precisamente como al fin del día ese tercero, y permíteme establecerlo, vamos a ponerlo más aterrizable. Una empresa, una empresa que le presta dinero a un tercero o al accionista o a quien corresponda. Derivado de ello, y también se pierde mucho este tipo de figuras. Jorge, porque cuando la empresa le presta al accionista, no le cobra intereses, no se sigue o no se le da un tratamiento correspondiente. Bajo ese orden de ideas, eh, exactamente la ley del impuesto sobre la renta como persona física, en el capítulo de intereses, establece que la persona que no es del sistema financiero y que está cobrando los intereses, deberá retener el impuesto sobre la renta por cuenta de la persona física. Es decir, entonces a la persona física se le obliga a una declaración y al ser una prestación de servicios y no ser con el sistema financiero, entonces hay una causación de impuestos. Jorge, te voy a pedir un favor. Manda tus datos a los asesores y con todo gusto te mando el fundamento, te mando el fundamento. Y esto lo tenemos
plenamente identificado porque en el caso práctico que tenemos el préstamo que se le hace de la persona moral a la persona física. Tenemos ingresos por intereses. Y de ahí se bifurcan, Jorge, dos temas. Cuando la persona moral le realiza un préstamo a la persona física, y precisamente aquí te establece la propia ley y en especial el artículo 140 de la ley del impuesto sobre la renta y te dice, para que no se considere un dividendo ficto, le debes de cobrar un interés. Debe ser por un periodo. Y si es préstamo, la persona física tiene que restituir dicho capital, ya que si no se cumplen con estas condiciones, entonces la ley actualiza un concepto que se llama dividendos fictos. Y lo que va a argumentar la autoridad es que se le dio un dinero a la persona física, la cual nunca lo regresó y derivado de ello tuvo una modificación en su haber patrimonial. Y esto te lo comento, Jorge, porque visualizamos luego a las empresas y tenemos este cargo de deudores diversos, accionistas, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y como si no pasara nada. Y bueno, todo esto lo tenemos totalmente establecido en este caso práctico. Digo, en este punto es de que la empresa le presta dinero a un accionista. Gloria, ¿se debe presentar declaración anual por ingresos de las personas de las pensiones del IMSS? Los ingresos anuales son mayores a 400,000 pesos. Pues bueno, precisamente, Gloria, la ley del impuesto sobre la renta, en tratándose de estos conceptos, te establece los casos en los cuales no se deberá de presentar la declaración anual y normalmente es básicamente cuando la persona que está recibiendo sus ingresos por salarios, que ahora, bueno, se convierten en pensiones, está un tercero y ese tercero es el patrón quien realiza las operaciones por cuenta de, en dado caso, pues bueno, se actualiza la hipótesis para la presentación. Aquí nos establece si alguien gusta unirse a la comunidad de WhatsApp, ahí están los datos para poderlo hacer. Braulio, maestro, tengo un par de dudas. La primera, si yo que estoy por sueldos y salarios, me dieron de baja en septiembre, estuve un mes sin trabajo y en noviembre otra vez tuve trabajo, también percibo ingresos por intereses. Estoy obligado a presentar anual y otra. Si el año pasado pagué servicios dentales, solicité facturas, pero no me la han hecho, ¿puedo solicitarlas y hacerlas deducible para la anual o ya no tiene caso? Bueno, eh, mi estimado Braulio, no se actualiza la hipótesis de la declaración anual para efectos de que la persona tenga la obligación, nada más si hay que ver incluso por concepto de que obtuviste intereses. Incluso, insisto, precisamente hacemos este análisis detallado, en nuestro caso práctico, porque es una persona que tiene ingresos por honorarios, arrendamientos, salarios asimilables a salarios, enajena una casa, enajena un terreno, tiene ingresos por intereses, tiene ingresos por dividendos fictos, ingresos por dividendos con CUFIN, ingresos por dividendos que no provienen por la CUFIN. Y derivado de ello,
pues no se actualiza la hipótesis. Incluso vamos a dar otra plática, otro café entre colegas de las deducciones personales, Braulio. El tema del comprobante fiscal por los servicios dentales. Si lo hiciste el año pasado, recordemos que hay un tema de simetría y los gastos están relacionados con el flujo. Desafortunadamente, hay todo un tema, precisamente, Braulio, en las deducciones. Y en múltiples ocasiones llegamos a tener temas por las deducciones personales. Es decir, sí, la autoridad sí fiscaliza las deducciones personales y ve que se cumplan con los requisitos. Ya que en dado caso de que no se cumplan con los requisitos, Braulio, entonces te manda una aclaración. Hay que valorar, digo, realmente cómo viene tu impuesto anual, si tienes impuesto a cargo, de cuánto es el impuesto a cargo, qué tanto vale presentar esa declaración donde entonces ya fue consumado el hecho el año pasado. Sin embargo, pues el dentista, por lo que entiendo, ya te dio tu factura y te la dio, y hay que verificar si te la dio con el año 2024. Porque si te la dio con el año 2024, que no es lo correcto, pero por ahí podríamos hacer el intento. Iván Gutiérrez, ¿la donación de un terreno es exento para ISR? Sí, Iván, siempre y cuando cumplan con las reglas de exención que establece el artículo 93, y es que sea entre ascendientes y descendientes en línea recta, ya que si es transversal, se rompe la exención. No se rompe la figura de la donación. Esa donación es jurídica. Sin embargo, se rompe la exención. Y derivado de ello, pues bueno, se tendría que hacer el análisis para el pago del impuesto correspondiente. Angélica Carmona, una duda, si una persona física tiene ingresos por sueldos, jubilación y reciclo, ¿debe presentar declaración anual por ambos? Pues bueno, primer tema, Angélica, habría que ver la modalidad del ingreso. ¿Cuánto obtuvo de ingreso? Porque la autoridad tasa en ello la obligación, ya sea para este tercero que se le llama patrón o para el contribuyente. Entonces va a depender de esa figura. Y segundo, recordemos que reciclo personas físicas por lo que corresponde al año 2024, pues se les exime de la declaración anual. Esto con base a las reglas de la resolución miscelánea. Rosa Elia, el sábado, por favor, correcto. De preferencia el sábado, ok. Gracias, Martín. Ahí está la información. Gracias, les mando un saludo.
Dice, si está en proceso de venta de casa, habitación y no se tiene ingresos y recibió un anticipo, se recibió un anticipo. Tengo que declararlo como persona física. Bueno, el tema es hasta que se dé la figura de la enajenación. Y se da la figura hasta que se haga la transmisión de la propiedad. Entonces, bueno, básicamente sí tenemos forma de aclarar ese concepto y básicamente, pues bueno, la ley no establece algún supuesto relacionado con este punto y bajo ese orden de ideas, pues sería hasta que se eh, configure la enajenación y hay forma de poderlo probar. Pedro, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, mi estimado Pedro. Juan Manuel Castañeda, persona jubilada que está dado de alta en actividad empresarial, dividendos y arrendamiento. Se presenta lo que recibió de su jubilación. Pues bueno, al fin del día, bueno, los comentarios ya los hemos venido comentando, mi estimado Juan. Entonces, sí, nada más hay que tener cuidado con el tema del monto de los ingresos. Martín, una pregunta. ¿La donación de efectivo de padre a hijo y que se va a notariar tiene algún límite para estar exenta? No, 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 no hay límite como tal. El punto es que al fin del día, si es donación en línea recta, de padre a hijo, de hijo a padre, no hay límite en cuanto a este tema. El punto, y bueno, te lo anticipo, Pedro, pues ahí va a entrar un tema de operación vulnerable, ley con lavado de dinero. Sin embargo, pues bueno, eso hay que perfilarlo perfectamente bien con el notario. Pues bueno, espero que realmente la información, la plática o el motivo para el cual nos reunimos el día de hoy haya sido de utilidad. ¿Qué es lo que buscamos en el tema de nuestras pláticas de los miércoles, café entre colegas? Si es que están interesados en el curso de declaración anual, personas físicas, e incluso tenemos un tema de jubilación, pero ese es con pago único. Lo que vamos a hacer también es agregar un tema de jubilación con pago diferido. Y a diferencia del día de hoy, pues ahí veremos artículos, veremos toda la parte y un caso práctico para que tengan toda la información completa para el tema de su declaración anual. Pues bueno, de mi parte es todo. Agradezco su tiempo, agradezco su participación y les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar.